A continuación, la presentación sobre perforación de pozos petroleros. Iniciamos con naturaleza del petróleo. Un hidrocarburo es un compuesto químico cuyas moléculas están constituidas por átomos de carbono y de hidrógeno en distintas combinaciones. La composición elemental del petróleo normalmente está comprendida entre los siguientes intervalos porcentuales: carbono entre 84 y 87%, hidrógeno entre 11 y 14%, azufre entre 0 y 2% y el nitrógeno 0,2%. El petróleo es una mezcla compleja y homogénea de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos, como alcanos, alquenos, cicloalcanos y compuestos aromáticos. En los yacimientos, esta sustancia puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso. Origen de los hidrocarburos. La teoría orgánica establece que los hidrocarburos se formaron por la descomposición y transformación de restos de materia orgánica de tipo animal y vegetal depositados y enterrados durante tiempos geológicos milenarios. Estos han estado bajo la acción de un proceso de sedimentación y compactación de los estratos sometidos a altas presiones y altas temperaturas en el subsuelo a determinadas profundidades. Fuentes como estas contribuyen a la generación de los hidrocarburos, como es el gas natural y el petróleo. Sistema petrolero. Los componentes de un sistema petrolero en nuestra cuenca básicamente consiste en determinar la roca madre que generó el hidrocarburo, la roca reservorio que tenemos en la trampa del modelo geológico y la roca sello que permitió entrampar el hidrocarburo en la roca madre. Básicamente los procesos son la generación del hidrocarburo en la roca madre, la migración y acumulación en la roca reservorio y la retención o sello en la trampa por la roca sello en este caso. Básicamente el proceso consiste en que la roca madre entra en proceso de madurez, generación y expulsión del hidrocarburo, y el cual migra por las vías de migración como son fallas, cierta distancia, hasta sincronizar en esa migración con la trampa estructural donde se ubica la roca reservorio con propiedades petrofísicas adecuadas como son la porosidad, que es la capacidad de almacenar fluido, y permeabilidad, que es la conexión entre los poros, de tal manera que pueda fluir el hidrocarburo. La geometría depende de la estructura y es importante que la trampa tenga la roca sello a cierta profundidad con cierta litología específica, que las propiedades más importantes es que sea impermeable y que tenga cierto espesor, de tal manera que evite que el hidrocarburo siga migrando a superficie, ya que por condiciones de presiones hidrodinámicas, si no consigue esta roca sello, él va a seguir migrando a superficie y se manifiesta comúnmente como lo que conocemos como menes. También en el subsuelo puede manifestarse en el lecho marino o en los lechos de los lagos, como vemos la aparición de burbujas de gas, porque básicamente el hidrocarburo generado en ese caso es gas. Y migra a superficie si no consigue la roca sello a cierta profundidad por encima de la roca reservorio, de tal manera que pueda entrampar el hidrocarburo a cierta profundidad. Y básicamente el sistema petrolero en nuestra cuenca, debemos determinar en ellos la roca madre o la cocina que generó el hidrocarburo, cuál es la roca reservorio y cuál es la roca sello y características de esa roca sello. Continuamos con el origen de un yacimiento petrolífero. Los yacimientos petrolíferos se consideran de origen orgánico, igual que la teoría orgánica el origen de los hidrocarburos, y se requiere de tres condiciones básicas para su formación. Primero, un medio rico en contenido orgánico, tales como los pantanos, delta de los ríos y planicies inundadas. Segundo, proceso de sedimentación rápido a fin de evitar la descomposición total de la vida antes de ser enterrados los elementos orgánicos. Como tercera condición, debe existir la trampa de hidrocarburo de tipo estructural, como un anticlinal, fallas y domos de sal
o una trampa estratigráfica como lentes de arena, arrecifes, canales de ríos y lechos de arena. Podemos ver en la visual la trampa estructural con el domo de sal, que es esta parte azul, la falla, y en la trampa estructural siempre vamos a tener continuidad tanto vertical como lateral de las formaciones. Y en las trampas estratigráficas tenemos variación y erosión de las formaciones tanto en la parte vertical como lateral. Básicamente algunas formaciones están erosionadas, por lo cual es más riesgoso perforar en el tipo de trampa estratigráfica que en una trampa estructural. La cadena de valor en la producción de hidrocarburos es un proceso secuencial y complejo que transforma la materia prima cruda en productos finales utilizables como gasolina, diésel, plástico, entre otros, agregando valor en cada etapa. Se divide fundamentalmente en tres grandes segmentos. Primero es upstream o aguas arriba, tenemos exploración y producción. Es la fase inicial donde se localizan y extraen los hidrocarburos. Básicamente consiste en la exploración, estudios geológicos y sísmicos para encontrar yacimientos, perforación y extracción, básicamente la perforación de pozos en tierra firme y costa afuera, y producción de petróleo crudo y gas natural. El segundo segmento es agua intermedia o midstream. Tenemos transporte y almacenamiento. Actúa como puente entre el upstream y downstream, conectando la producción con la refinación. Tenemos los procesos de transporte a través de oleoductos, gasoductos, buques tanques, trenes y camiones cisternas para mover el crudo y el gas natural. El otro proceso es almacenamiento y procesamiento con tanques de almacenamiento y plantas para separar el gas natural, eliminar impurezas como los gases ácidos H2S y CO2 y el mercurio, y ajustar las especificaciones de los productos al mercado interno o externo si es exportación. El otro segmento es downstream o aguas abajo, donde tenemos refinación y comercialización para transformar el crudo en productos finales y la entrega al consumidor. Allí la refinación es el proceso físico-químico donde el crudo se convierte en gasolina, diésel, combustible de avión como el Jet A1, que soporta temperaturas de menos 47 grados centígrados, y lubricantes, entre otros. También tenemos la petroquímica, que es la producción de componentes para plásticos, fertilizantes y otros químicos. Igualmente, en este segmento tenemos la distribución y venta, que es el transporte de los productos refinados a las estaciones de servicio, plantas industriales y a nuestros hogares. En la exploración de los hidrocarburos tenemos técnicas de exploración previa que están encaminadas a delimitar zonas de mayor o menor interés. Entre estas técnicas encontramos los indicios en superficie como los menes, estudios geológicos a nivel de superficie, la gravimetría, variaciones laterales del campo gravitatorio por diferentes densidades de la roca, puede ser aérea o terrestre. Es un método barato pero ambiguo porque influye la profundidad, detecta formaciones salinas de baja densidad. Otra técnica es la magnetometría, que mide la intensidad magnética de la roca, mayor en las más profundas, de mayor contenido metálico, anomalía positiva por deformación estructural del subsuelo. También está la sísmica, de refracción, que mide la velocidad de propagación de las ondas, y la sísmica de reflexión, que registra las ondas reflejadas en las discontinuidades del subsuelo y puede ser terrestre mediante explosivos o vibradores, que son los emisores de las ondas, y los geófonos, que son los receptores. Y también puede ser de costa afuera o marina mediante cañones de aire comprimido que se emiten por los barcos, y tenemos los hidrófonos, que son igualmente los receptores. Y otra técnica es la geoquímica, que determina posibles tasas de hidrocarburos en el subsuelo y aguas superficiales o subterráneas. Básicamente, el proceso de esta técnica de exploración previa
Como vemos acá, un camión vibrador emite las ondas sonoras que viajan a través de las diferentes formaciones y los geófonos registran el tiempo de tránsito en los intervalos dependiendo de las diferentes formaciones. Van a refractar las ondas para diferentes tiempos de viaje y determina para diferentes profundidades los tipos de formaciones que tenemos en el subsuelo. También en exploración de los hidrocarburos tenemos levantamiento sísmico. La adquisición sísmica es un proceso geofísico de exploración que utiliza ondas elásticas artificiales para mapear el subsuelo. Comprende la generación de ondas mediante vibradores o explosivos como las dinamitas, la detección mediante geófonos y el registro de los datos. Se divide principalmente en las fases de adquisición a nivel de campo, el procesamiento con los software e interpretación por personal especializado para identificar las estructuras geológicas y yacimientos en el subsuelo. Las etapas principales de la toma de sísmica: primero tenemos el diseño y los permisos, se planifican las líneas sísmicas de acuerdo a la topografía y la gestión de acceso a través de los permisos. En segunda etapa es la adquisición de campo mediante una fuente que usando vibradores o explosivos podemos generar las ondas P. La recepción mediante los sensores o geófonos que capturan las ondas reflejadas y refractadas en las diferentes formaciones que atraviesan estas ondas. Luego el registro mediante equipos especializados que almacenan las señales en superficie. En tercer paso tenemos el procesamiento, que básicamente son 3 etapas. El preapilamiento, que se realiza la corrección de ruidos y errores por las interferencias durante el viaje de las ondas. El apilamiento, que mejora de la señal sísmica, y el posapilamiento, que es la creación de la imagen del subsuelo mediante este proceso. Básicamente, en la última etapa tenemos la interpretación, que es el análisis de los datos procesados para determinar el tipo de estructura geológica y la viabilidad de la perforación, si tenemos una trampa estructural o una trampa estratigráfica. Los tipos de métodos sísmicos son reflexión, que se usa en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, y actualmente tenemos también tecnologías de 4 dimensiones, y es utilizada para mapear estructuras profundas y encontrar hidrocarburos mediante ondas que rebotan en las capas de la roca. La refracción está basada en la velocidad de las ondas P y se usa para caracterizar capas superficiales. En este proceso integral también se incluye la restauración ambiental y el manejo de seguridad industrial en todo el proceso. Vamos a definir qué es perforación. Es el proceso de construir un hoyo en el subsuelo para explorar o para la extracción de recursos naturales tales como los hidrocarburos, gas o petróleo, de manera eficiente y rentable en armonía con el ambiente. Básicamente el proceso consiste en perforar un hoyo hasta encontrar el yacimiento productor. En este caso vemos la línea sísmica determinada en el campo Perla. Aquí tenemos el espesor de la caliza de más o menos 1000 pies y el objetivo del pozo es perforar hasta el tope de la estructura, navegar en este caso 2951 pies de manera horizontal hasta alcanzar la profundidad total planificada en el yacimiento. Y básicamente el objetivo del pozo es conectar el yacimiento a cierta profundidad con la superficie, de tal manera de poder extraer el hidrocarburo del subsuelo. Tipos de pozos. En la industria de petróleo y gas tenemos pozos exploratorios, estratigráficos, delineadores, de desarrollo, pozos inyectores, que nos permiten mantener la presión del yacimiento y aumentar el recobro de las reservas por mantener la presión del yacimiento con inyección de gas o agua. Pozos de alivio, que los utilizamos para controlar pozos donde ha ocurrido un reventón. Actualmente existen en el país más de 3.000 pozos perforados, lo cual constituye el principal activo estratégico de PDVSA y del país. Tipos de taladro de perforación.
De izquierda a derecha vemos como número 1 un taladro en tierra cuya capacidad varía de la profundidad del pozo objetivo. Como segundo tenemos una plataforma fija que permite perforar a una profundidad de agua de 500 metros. Estos son los tipos de equipos que se utilizan en actividades costa afuera. Tenemos como tercero la plataforma tipo Yacoc autoelevadiza que permite perforar hasta 152 metros de profundidad de agua. Como cuarta tenemos una plataforma semisumergible para perforar en tirantes de agua de 450 a 1800 metros. El barco perforador Drill Ship, que es el quinto, permite perforar en profundidades de agua de 500 a 3900 metros. Y como sexta tenemos una plataforma semisumergible de agua profunda con posicionamiento dinámico que permite perforar en profundidades de agua de 3000 metros. Los sistemas y componentes de un taladro de perforación. Básicamente los más importantes son el sistema de potencia, el sistema de rotación, el sistema de izaje o levantamiento de carga, el sistema de circulación de los fluidos, el sistema de seguridad o prevención de reventones como son los BOP. A ello hay que añadir lógicamente los sistemas de control e instrumentación de los que dispone el perforador en la cabina de control para dirigir el proceso de perforación. En el proceso de perforación, el sistema de potencia energiza el sistema de levantamiento para subir y conectar los componentes de la sarta de perforación y el ensamblaje de fondo o VHA por sus siglas en inglés. A su vez, energiza la mesa rotaria o el top drive del sistema de rotación para rotar la tubería, aplicar peso sobre la mecha y torque sobre la mecha para cortar, triturar y perforar las diferentes formaciones del subsuelo. A su vez, acciona la bomba de lodo del sistema de circulación para succionar de los tanques de lodo y bombear por la sarta de perforación hasta la mecha y retornar por el espacio anular con los recortes de perforación hasta superficie, los cuales son removidos por los equipos de control de sólidos y el fluido se acondiciona para regresar de nuevo al fondo del pozo y continuar con la perforación. Esta operación se realiza de manera progresiva, tubo a tubo, uno por uno, o en pareja de 3 tubos, cuando utilizamos top drive, con el fin de perforar por fase los hoyos planificados, bien sea 3 o 4 fases, según la profundidad total del yacimiento objetivo del pozo. Es importante en cada fase bajar y cementar el revestidor para proteger los acuíferos superficiales, como es la función del revestidor superficial, y evitar el derrumbe de las paredes del hoyo a medida que vamos perforando cada fase hasta llegar al objetivo, que es el yacimiento, y donde bajamos el revestidor de producción. Venezuela, en el contexto global, tenemos las reservas de crudo número 1 del planeta y los países con las mayores reservas de petróleo. Para el año 2020, en miles de millones de barriles normales, tenemos que Venezuela ocupa el 18%, el primer lugar con 304.000 millones de barriles normales de crudo. De segundo tenemos Arabia Saudita, Canadá, Irán y así sucesivamente hasta Emiratos Árabes, que tiene el 6%. La reserva de gas, somos el país número 8 del mundo con reservas de gas, con un volumen de 196,8 billones de pies cúbicos de gas. Como primer país está Irán, luego Rusia, Qatar, Turkmenistán, Estados Unidos, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y luego Venezuela, que estamos de octavo en el mundo. En el contexto regional tenemos la reserva número 1 en Latinoamérica con los 196,8 millones de pies cúbicos de gas, TCF en inglés o BPC en
español. Básicamente somos la reserva número 1 de gas a nivel de Latinoamérica con los 196,8 BPC, billones de pies cúbicos normales de gas. Dada estas reservas y todas las potencialidades de Venezuela, la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos ha abierto el Programa Nacional de Formación a nivel de posgrado en el área de ingeniería. Está ofreciendo como primer programa Geofísica, dirigido al estudio físico de la Tierra para la localización y caracterización de los recursos. En segundo programa es en yacimientos de hidrocarburos, especializado en el estudio, evaluación y explotación de las acumulaciones de petróleo y gas. El tercero es gestión integral de pozos de hidrocarburos, enfocado en la administración y operatividad de la infraestructura de pozos. Cuarto, producción y procesamiento de gas, centrado en la cadena de valor del gas natural, desde su extracción hasta su manejo comercial. El quinto programa es petroquímica, orientado a la transformación química de los hidrocarburos en productos derivados. Estos programas ofrecen la posibilidad a los bachilleres de obtener el título de técnico superior universitario como salida corta o continuar hasta obtener el título de ingeniero en estos 5 programas nacionales de formación que ofrece a nivel nacional la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos. Por tal motivo, damos la bienvenida a los programas estratégicos del motor hidrocarburo a todos los bachilleres recién graduados a nivel nacional. Bienvenidos y muchas bendiciones. Gracias por su atención.